gusto saludarles en el nombre del Señor. Para mí es un gran honor estar en medio vuestro, visitando este país tan maravilloso que es España. Es la tercera vez que visito esta tierra hermosa y bendecida. Hace casi más de 100 años, mi abuelo salió de Almería para Argentina. Allá se conoció con una chica italiana y bueno, para hacer la historia corta, hoy estoy aquí yo. Así que llevo el apellido español. Y les cuento en 2 minutitos mi vida, así saben qué tipo de marciano soy, de qué planeta vengo. Nací en el año 1950, antes de Cristo más o menos. Conocí a Noé, estuve con él en el arca. Y el Señor, por su gracia, me llamó en el año 70 y me dijo, me agarró de la oreja y me dijo, vos me vas a servir a mí. Y desde ese día estoy sirviendo al Señor, predicando su evangelio. El Señor me dijo, tenés que prepararte para hacer un servicio excelente a la generación que se va a levantar, que va a ser muy distinta a todo lo que tú has conocido. Con ese propósito nos fuimos a vivir a Canadá, a la ciudad de Vancouver, allá en la costa del Pacífico. Conocí una familia, la guiamos a Jesús y fue el comienzo de una iglesia, la primera de habla hispana en esa ciudad, donde tuvimos el privilegio de dejar 3 congregaciones andando. A todo esto cumplí mis estudios académicos, fui profesor después en Texas en un colegio y hace 20 años estamos sirviendo al Señor en Pasadena, un suburbio al norte de Los Ángeles. En Vancouver empezamos de 0 y el Señor bendijo. En Pasadena empezamos con 40. Damos gracias por todas las personas que han aceptado al Señor y cómo Él ha bendecido. Pero, como decía Pastor Enrique, me dieron la posibilidad de tener un tiempo de reflexión, de estudio, y dije, quiero visitar España porque nunca pude ministrar en este país hermoso. Y sinceramente dije, quisiera conocer alguna iglesia y para hacer la historia corta hoy estoy con ustedes y para mí es un privilegio enorme. Ha sido un privilegio conocer a don Julio, que por 35 años sirvió en este lugar, y ahora a Pastor Enrique y a Stephanie. Y sinceramente, muchachos, no tengo palabras suficientes para felicitarlos. Yo sé lo que son las horas, los años, el esfuerzo, el trabajo. Y haber llegado hasta este punto son años de sacrificio, de desvelos, de luchas. Y haber llegado hasta este punto no se llega a menos que con un tremendo esfuerzo, dedicación y excelencia. Denle un aplauso a estos hermanos en el nombre del Señor. Increíble, que el Señor les bendiga. Sepan que vuestro trabajo no es en vano. Y por lo tanto, llevo mi carga a orar por España. Estos días he estado recorriendo las calles de Málaga y uno dice, Señor, ¿cuánto hace falta que tú hagas? Y las buenas noticias son que el Señor se está moviendo y porque servimos a un Dios de esperanza, creemos que lo mejor está por venir. ¿No es así? Que el Señor va a hacer cosas que van a superar todo lo que pudiéramos imaginar con nuestra mente. Así que, bueno, quiero decirles que estoy impresionado por la belleza de este lugar. Creo que predicarles a los que viven en Cádiz acerca de ir al cielo no vale la pena porque ustedes ya llegaron. Les tengo una santa envidia, ¿eh? Qué lugar de ensueño, qué es todo esto. Los felicito, no sufran tanto. Bueno, vamos a compartir algo de la palabra. ¿Tienen la Biblia? Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Este es uno de los párrafos más hermosos en toda la revelación de Dios. Si alguna vez han leído este libro maravilloso, este libro es la constitución nacional de nuestra fe. Si no tuviéramos este libro, no entenderíamos lo que es el cristianismo. Pero aquí Pablo nos comparte lo que es la grandeza de Dios y su plan para toda la raza humana, incluyéndoles a ustedes y a mí. Por eso en el capítulo 1 comienza con el ser humano en lo más bajo
perdido, sin esperanza. Y termina en el capítulo 8, en el párrafo que vamos a leer, en la cumbre del Everest. Y lo que Dios está haciendo es realmente impresionante. Romanos capítulo 8. Denme un segundito y aquí estamos. Comenzamos en el versículo 28, uno de los párrafos más conocidos de esta epístola. ¿Cómo dice? Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, y marque la próxima palabra, me interesa mucho, a su, ¿cómo dice? Propósito, son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestro? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él algunas poquitas cosas? ¿Cómo dice? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Además, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor. Tremenda la palabra, tremenda. Una pregunta antes de empezar. ¿A qué hora dejan de escuchar ustedes? Un día estaba predicando en otra iglesia y le digo, pastor, ¿cuánto quiere que hable? Y me dice, hermano, usted hable todo lo que quiera, pero ellos dejan de escuchar a las 12 en punto. Así que, bueno, voy a tratar de parar antes que ustedes dejen de escuchar. Mi tema que quiero compartir con ustedes es entendiendo el plan de Dios. Es un tema fundamental porque si no lo manejamos bien, a la larga o a la corta vamos a terminar empantanados en problemas graves. Comienzo con esta historia verídica. Un hermano viene a verme y me dice, pastor, no entiendo más a Dios. No entiendo lo que está pasando en mi vida. Usted conoce, por 30 años serví al pecado, hice todas las que podría haber hecho hasta que un día el Señor me rescató a través de su ministerio. Y en estos últimos 8 años han sido años de progreso, de gozo. Por momentos me he sentido como que voy tomado de la mano de un padre que me ama y por momentos me levanta y me cubre de besos. Pero últimamente, no sé qué pasa, pastor. Es como que Dios me ha dado las espaldas, se ha olvidado de mí, no contesta mis oraciones. Estoy con dificultades en el hogar, estoy con dificultades en la compañía que tengo, estoy con dificultades en todas partes. Y oro y no pasa nada. ¿Qué pasa, Señor? Para hacer las cosas más difíciles, he compartido el problema con otros hermanos y me dicen que es el resultado de que hay pecado en mi vida. Otro me dijo que me pasa esto por estar fuera de la voluntad de Dios. Otro me dijo que es por falta de fe. Pastor, dígame, ¿Dios tiene un plan?
O las cosas que ocurren en nuestra vida son por pura coincidencia, por capricho. ¿Es un tirano Dios? Buscando contestar las preguntas muy válidas de aquel hombre, es que nació este sermón. Y básicamente lo que quiero contestarles en esta mañana son 3 preguntas. Primero, ¿tiene Dios un plan? Sí. ¿En qué consiste ese plan? ¿Y cómo está trabajando Dios en este día en tu vida para llevarte al plan que Él quiere? ¿Vamos por parte? Ahí vamos. Lo primero que quisiera mencionarles, cuando aquel hombre me hizo la pregunta, ¿Dios tiene un plan? La respuesta es, sí, Dios tiene un plan. ¿Cuál es Él? En este versículo 28 del capítulo 8 de Romanos que acabamos de leer, les pedí, marquen la palabra propósito. Porque esa palabra es la que describe en términos de la Biblia lo que es el plan eterno de Dios. De que antes que el mundo fuera creado, de que antes la primera partícula de polvo existiera, esa mente infinita de Dios, que es imposible de comprender para ustedes y para mí, por el alcance que tiene, Dios desarrolló un plan perfecto, completo, que nadie puede destruir, ni demorar, ni desviar, porque lo sostiene Él con su poder infinito. Y que Él, al igual que un comandante que ha tomado, un piloto que ha tomado el timón del crucero y lo está llevando a un puerto de destino, aunque los pasajeros andamos todos dando vuelta alrededor del barco, el barco está yendo a un lugar que Él ha establecido. Y quiero decirles de que el apóstol Pablo agrega mayor información. Léanla después en capítulo 1 de Efesios, donde nos dice que todos ustedes y yo que confesamos a Jesús como Señor, de acuerdo a su propósito y a su gracia, fuimos elegidos para este propósito. Marque esa declaración. Porque muchas veces en la lucha espiritual que nos encontramos, al diablo le encanta sembrar dudas en tu mente y en la mía. Porque cuando le pegamos en la ruta, venimos manejando y le damos a un pozo y parece que el vehículo se nos va a romper, viene el diablo por atrás y te dice, ¿viste? Lo que pasa es que Dios no te ama. Te equivocaste, hermano. Pegá la vuelta y servime a mí que te va a ir mejor. Y es entonces, en esos momentos que ustedes y yo tenemos que recordar de que en este mundo no ocurre nada, ni por accidente, ni porque está escrito en las estrellas, ni en el horóscopo, ni en nada. Que los cristianos no tenemos ni buena ni mala suerte, sino que nuestra vida ha sido colocada en las manos de un Padre amoroso, que solamente desea para ti y para mí lo mejor de lo mejor. Y por lo tanto, si alguien me pregunta, ¿qué propósito tiene Dios para mi vida? Se lo digo. 3 cosas. Podría hablar mucho más. Leímos juntos en el versículo 29 que uno de los grandes propósitos de Dios dentro de ese plan es conformarte a ti y a mí a la imagen de Cristo. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que significa eso? De que esto es un proceso asombroso, queridos. Yo no los conozco a ustedes, no conozco a ninguno de ustedes hasta este día, pero estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un peregrinaje increíble. Muchos de ustedes tal vez nacieron en un hogar cristiano, tremenda bendición. Otros han venido y sin embargo, Dios los atrapó. Pasaron por la puerta de la salvación, al igual que este hermano que me hacía las preguntas, y ahora están avanzando. Y tal vez se preguntan, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Quiero contestarte, está trabajando en conformarte a ti y a mí a la imagen de Cristo. Ahora este es un proceso glorioso. Y tantas veces ni somos conscientes de lo que el Señor está haciendo, porque ustedes vieron cómo opera Él con nosotros. No somos conscientes, dice la Biblia, Él es el que opera en ustedes el querer y el poder por su buena voluntad. Vamos caminando y ni nos damos cuenta que Él está trabajando dentro nuestro. No somos conscientes. Estamos orando y es Él el que guía nuestra oración. Y es Él el que está en todo. Usted me pregunta, ¿qué está haciendo Dios en este momento? Quiere bendecirte más. Quiere darte más de todo lo que Él ha preparado antes que el mundo fuera creado y que ahora estás viviendo en este día. Y que si tienes fe y perseveras, vas a encontrar cosas que son indescriptibles, como explicaba Pastor Enrique hace 2 minutos atrás. Él te está transformando a la imagen de Jesús.
Ahora, ¿alguna esposa quisiera tener un marido que sea como Jesús? Se ve que también en España nadie dijo amén. Ok. Miren, todos nos gustaría tener un esposo como Jesús. Esposas, ¿cómo decimos? Bueno, pero ustedes saben lo que queremos decir. Un hombre, una mujer que reflejen la gloria de Dios en su conducta, en sus palabras, en sus actitudes. Vivir con una persona que da gozo, vivir como si hubiéramos vivido con el Señor en los días que Él visitó nuestro planeta. Dios está trabajando en transformarte a la imagen de Jesús. Segundo, Dios quiere utilizarte para sus propósitos. Él comenzó una obra que nosotros ahora continuamos hasta que Él venga por segunda vez. Es su misión. Él un día nos dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y nos dijo en Juan 15:16, miren, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios quiere utilizarte para sus propósitos. Es el privilegio más grande que puede tener un ser humano, servir al Dios omnipotente. No hay nada mejor que eso. Si me llamaran a servir en la Casa Blanca, les digo, no, gracias, muchachos. Esos trabajos son demasiado chicos para mí. En serio. Un día escuché la historia verídica de hace muchos años atrás, hace un siglo, cuando las cosas eran muy distintas y un misionero que sirvió al Señor en la China fue contactado por una gran compañía petrolera de Estados Unidos. Y le dijeron, miren, queremos abrir campo en China, necesitamos un hombre como usted que maneja el idioma, la cultura, y le ofrecieron un salario que era impresionante. Y el tipo les dijo que no. Y se quedaron asombrados. Dijeron, bueno, vamos a tentar lo mejor. Vamos a duplicarle la oferta. Les dijo no. Y entonces aquella gente no podía entender. Y entonces le dijo, miren, el problema no es que ustedes no me ofrecen suficiente plata. Porque lo que ustedes me ofrecen yo no lo voy a ganar ni en 30 vidas. El problema es que ustedes me ofrecen un trabajo muy chico. Servir a Dios es lo más grande que hay en la vida. Y el Señor te llama a ti y a mí para que llevemos fruto para Él. Y tercero, no te olvides, cuando leemos los últimos versículos del apóstol Judas, nos dice que Él está trabajando en prepararnos a ti y a mí para llevarnos a su presencia para disfrutar por toda la eternidad. Ahora, esto es una promesa fantástica. Ahora, el gran problema es que yo les digo, ¿alguno está apurado por ir al cielo? Vamos, che, ¿qué les pasa? Ninguno está apurado, ¿no es cierto? Es que hay tantas cosas, lo único que conocemos es este mundo y hay tantas cosas hermosas en la tierra. Pero en los últimos años de nuestra vida, el Señor comienza a hacer cosas para olvidarnos de este planeta y comenzar a pensar en la eternidad en su presencia. Entonces, ¿Dios tiene un plan? Sí. Transformarte a la imagen de Jesús, usarte para sus propósitos y prepararte para la eternidad. Amén. Ahora, ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo logra Dios estos propósitos en tu vida y en la mía? Bueno, quiero dejarle 3 palabras. Las 3 comienzan con I, a ver si se acuerdan, ¿ok? Internet, no, esa es otra. Les quiero presentar la primera palabra con I, la palabra interacción. Interacción. ¿Qué quiero decir? De que Dios es un Dios de poder infinito, de gloria y majestad. Y ustedes y yo somos criaturas chiquititas del tiempo con una mente limitada y no entendemos la infinitud de su ser. Y Dios quiere llevarnos a que lo conozcamos en la plenitud de su gloria, para que nos demos cuenta de que cuando ustedes y yo, los adultos, empiezan el camino con Dios, tienen miedo. ¿Cómo? Y lo que dice, confía en mí en todo.
Es lo mejor que podés hacer y lo mejor que te va a pasar en la vida. Es por eso que yo leo mi Biblia y encuentro que la Biblia es el libro con la colección más grande de milagros que hay en la historia humana. Y que tantas veces nuestro amado Dios intervino a favor de su pueblo cuando estaban en una situación imposible. E hizo por ellos cosas que son imposibles de poner en palabras. Pienso en el Dios del Antiguo Testamento y es un Dios que hacía milagros continuamente. No creo que haya una colección más grande de milagros que el libro de Éxodo. Piensen en todos los milagros que hizo Dios allí por el pueblo, por su pueblo. Y creo que el más espectacular fue cuando llegaron a la orilla ahí del mar y venía Faraón con el ejército. Dijeron, esta va a ser la masacre de Baal-Zephón. Y Dios dijo, Moisés, toca el agua. Y lo que era imposible se abrió, el pueblo pasó. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, ¿cómo los trató el Señor? Parecía que estaban liquidados y el Señor extendió su brazo omnipotente y se abrieron las aguas. Parecía que el pueblo estaba condenado a ser degollados todos en el libro de Esther. La sentencia estaba firmada, el decreto había sido pasado. Y sin embargo, el Señor extendió su mano, el rey perdió el sueño, lo pueden leer en ese libro maravilloso. Y lo que era la muerte de su pueblo se transformó en la victoria más grande. Y uno puede dar ejemplo tras ejemplo, ustedes los conocen. El Dios del Antiguo Testamento, ese es un Dios de milagros. Llego al Nuevo Testamento y me encuentro con el Señor. ¿Y qué milagro es el que no hizo el Señor? Se compadeció de nosotros, de nuestros enfermos. Liberó a nuestros endemoniados. ¿Qué es lo que el Señor no hizo? Pero no solamente eso, sino que hizo obras que nadie puede hacer. Caminó sobre las aguas del mar de Galilea como, va. ¿Qué es eso para él? Nada. Resucitó a Lázaro. ¿Qué es eso para él? Y finalmente, para darnos cuenta que Él es el único Dios verdadero y el único que puede recibir adoración, Él mismo se levantó de entre los muertos. Y cuando yo leo lo que sigue el libro de los Hechos, es que si Dios en el Antiguo Testamento hizo milagros, en el Nuevo Testamento los hizo, en el libro de los Hechos la iglesia continuó ministrando en el poder de Jesús. Y siguió haciendo los milagros que el Señor hizo. Y ese es el llamado que tiene la iglesia, todos los creyentes en Cristo. Ahora, llegamos al siglo XXI. ¿Hace Dios milagros? Pastor, hace un rato les dijo que sí. ¿Ustedes lo creen? Me parece que anda medio... ¿Quieren que les cuente el milagro más grande que yo he vivido? ¿Les interesaría escucharlo? ¿No? Denme un segundito. Ustedes son una gente tan amable. Qué gusto predicar con ustedes, familia linda. Miren, esta es la historia. Mi madre batalló con un cáncer por algunos años. En el año 2002 nosotros estábamos sirviendo al Señor en Texas, ellos estaban en Canadá. Y mamá, con este problema de un tumor, el médico recomienda que lo operen. La operación fue exitosa, pero tuvo complicaciones, tuvieron que hacer otra segunda operación. Y en un momento, no me acuerdo, yo estaba lejos, mi hermana es médica, me dijo, no hace falta que vengas, está todo bien, pero en un momento mamá tiene un paro cardíaco. Su corazón se detuvo. Y en ese momento justo un médico, no sé, dijo, córranla, llévenla a la unidad de cuidados intensivos. El corazón se detuvo. Los médicos y enfermeros comenzaron a tratar de reactivar el corazón. Pasó un minuto, nada. Pasaron 2 minutos, nada. ¿Hay algún médico aquí en la audiencia? ¿No? ¿Cuántos minutos hace falta
para que un cerebro que no recibe oxígeno, máximo, ¿no es cierto? Mamá no reaccionaba. Pasaron 10 minutos, pasaron 20 minutos. Y yo no entiendo cómo esa gente siguió trabajando. En el minuto 24, ¡pum!, el corazón volvió a arrancar. Pero qué vida le esperaba a mi madre después de 24 minutos con un cerebro sin oxígeno. ¿Se imaginan? En ese tiempo, yo crecí en una iglesia donde no había milagros. Se predicaba a Cristo fielmente y la gente se salvaba, pero yo no crecí en un ambiente de milagros. Yo tuve que aprender solo la importancia que tiene el ayuno, la oración, y el Señor me comenzó a dar cosas a mí que no están escritas en ningún libro, y a mostrarme cosas y a llevarme a un nivel de fe que, bueno. Lo cierto es que cuando supe lo que estaba pasando, dije, me voy a Canadá, porque Dios va a hacer algo grande aquí. El martes a la noche llegué al aeropuerto, me llevaron al hospital. Mamá estaba, no sé si ustedes alguna vez entraron a una unidad de cuidados intensivos, mete miedo. Ustedes ven a una persona toda entubada por todos lados y mamá estaba perdida, no me reconoció, estaba viva, pero ¿cómo? Yo iba para orar por ella, porque junto con Francis, en nuestro peregrinaje espiritual, hemos aprendido muchas cosas. Pero ese martes a la noche no sentí libertad de orar. Miércoles tampoco, jueves tampoco. Viernes llegamos al hospital y una enfermera, una señora muy amable, nos dice, miren, le vamos a colocar un drenaje a su madre. Creo que su madre es lo último que hacemos por ella. Creo que hoy es su último día. Así que si tienen un sacerdote, pídanle que venga para que le dé la extrema unción. Yo dije, sí, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Nosotros volvemos después. Yo tengo un sumo sacerdote que tiene un poquito más que... Así que nos fuimos, volvimos después del lunch y dije a la familia, yo voy a orar por mamá y en cumplimiento de lo que dice Santiago capítulo 5, la voy a ungir con aceite y vamos a orar al Señor. Eso fue lo que hicimos. Rodeamos a mamá, nos tomamos de la mano, tomé el aceite, puse un poquito así en su frente. No hice una oración histérica, no hubo gritos, no hubo visiones, no hubo ángeles que aparezcan en la pieza. Simplemente dije, Señor, aquí estamos, levanta a mi madre. That's it. Eso fue todo. Y me fui. Al día siguiente volvemos al hospital y la enfermera que nos dijo, busquen al sacerdote, dice, mire, no podemos entender lo que está pasando, pero hay señales de mejoría. El médico de médicos había empezado a trabajar. Y al segundo día, no podemos entender, pero hay señales de mejoría. Y la mirada de mamá ya era otra. Ahora estaba entubada, pero no decía, estoy acá, Bueno, para hacerles la historia corta, me tenía que volver a Texas, comenzaban las clases y me fui con la convicción de que mi madre estaba sana. Dicho y hecho. A los 20 días salió caminando por la puerta del hospital. Y me dicen que la gente que estaba en la unidad de cuidados intensivos estaban todos con el rostro bañado en lágrimas, porque todos habían sido testigos de un milagro poderoso. Y esa es la grandeza y el poder de nuestro Dios, que nos dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Así que si tú conoces a Jesús, te has acercado a un Dios de recursos infinitos, que te dice, acércate al trono de la gracia para encontrar ayuda y socorro en el momento que lo necesites. Si nuestro Dios interviene con mucho poder. Pero hay un segundo aspecto del plan de Dios en el cual también tenemos que tenerlo en cuenta, y es que Dios interviene, segunda, y interactúa. Hello. ¿Qué quiero decir?
que ver a Dios obrar con poder por nosotros es maravilloso, pero también Él es un Padre que te generó a ti y a mí para que lleguemos a ser personas que tienen un coco y lo usan de vez en cuando. Porque Él te ha criado a su imagen y semejanza y te ha dado capacidades que quiere que tú desarrolles y las empleemos para el bien mío y de todos los que me rodean y la causa de Cristo. Por ejemplo, les dije que nuestra misión es completar la tarea que Cristo comenzó. Por eso Él nos dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué están trabajando ustedes aquí esta mañana? Porque a través de este culto y la actividad de los niños y la actividad de los jóvenes y todo lo que hacen, el propósito final es hacer más y mejores discípulos para Cristo. Ahora esto es un proceso, lleva tiempo. Y ustedes saben, Dios quiere que ustedes y yo trabajemos juntos. Dios no va a ir a golpear la puerta del vecino de enfrente para decirle Dios te ama. Vas a tener que ir tú, voy a tener que ir yo. Tenemos que trabajar juntos con Él. Dios no va a hacer lo que tú y yo no queremos hacer. Dios nos ha dicho, construyan hogares que reflejen mi gloria. Ojalá fuera todo asunto de tomarse una cápsula y llegar a ser un marido perfecto, una esposa perfecta. No. Dios nos dice, trabaja en tus actitudes, en tu conocimiento, en tantas cosas. Vamos a trabajar juntos. Yo te voy a dar las ganas, pero tú tienes que también trabajar, hacer tu parte. Uno puede multiplicar ejemplo tras ejemplo de cómo quiere Dios que tú y yo trabajemos juntos con Él. Se lo dije hace un instante atrás, citando Filipenses capítulo 2. Él es el que produce en ustedes y en mí el querer y el poder por su buena voluntad. Dios te dice, no estuviste muy bien ahí, cambia para tu bien, haz las cosas así que te va a ir mejor. Y ustedes ven, cuando leemos el Nuevo Testamento, las epístolas, yo muchas veces digo, pero con esta materia prima empezó la iglesia. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué le dice Pablo a los creyentes? El que antes robaba, deje de robar. No sean envidiosos, abandonen la malicia. Nosotros tenemos que hacer una parte y el Espíritu Santo tiene que hacer la otra. Ahora, mis hermanos, este crecimiento es doloroso, es costoso, es lento, toma años. Y hay gente que llega y hay gente que se abandona y pierde la carrera. Porque la santidad no la podemos recibir con un toque instantáneo. Es un proceso. Discipulado lleva años. ¿Cuántos discípulos tienen acá, Enrique? Si ustedes me preguntan a mí, yo se las contesto rapidito. Todas las semanas estamos ministrando a 700, 800 personas. 400 vienen al culto. 200 son miembros. Discípulos, con buena suerte 30. ¿Por qué? Porque discipulado es un proceso, lleva años. No se logra yendo a conferencias a escuchar al predicador ungido. Se logra cuando tú y yo tomamos este libro en serio y decimos, Señor, es tu palabra, tú me hablas, ayúdame a obedecerte. Y de rodillas y en humildad decimos, Señor, ayúdame, porque el diablo es mucho más vivo que yo, la carne es mucho más poderosa que mi fuerza de voluntad, y Señor, si tú no me auxilias, yo no llego al puerto de destino. Hay que tener cuidado, muchachos, chicas, hay una lucha que hacer. Por eso, yo he sido cristiano de chiquito, a mí me costó mucho. Cuando era joven y las tentaciones y las burlas y bueno, hay una lucha. Por eso el Señor nos dice, trabajemos juntos. Interviene cuando necesitamos un milagro, interactúa con nosotros todos los días. Ahora viene la peor parte. Esto no les va a gustar a nadie. Pero mejor que se preparen, porque si no van a terminar con los problemas que tenía aquel hombre que me vino a ver, que les conté en el comienzo. Tercera I, inacción. Acá sí que se pone brava. Júntense el cinturón de seguridad.
Porque llega un momento en nuestra vida cuando Dios nos coloca en una situación muy difícil, en una situación imposible. Y mientras ayer hizo un milagro poderoso y hoy está trabajando con nosotros, llega un momento que te deja solo y no contesta más tus oraciones. Hello. ¿Qué pasó, pastor? Bueno, les dije, Dios está trabajando para desarraigarnos de este mundo y llevarnos con Él. Dios está trabajando para llevarnos a ser útiles de acuerdo a sus propósitos, no de acuerdo a lo que a mí me parece y me gusta. Esto es lo que le pasó un día al apóstol Pablo. Este era el hombre... No tengo palabras suficientes para mi admiración personal hacia el apóstol. Es el líder más notable que leo en la Biblia y en toda la historia humana, posiblemente. Hace años atrás, la Universidad de Oxford dio una serie de conferencias sobre los 10 hombres más influyentes en la historia humana y llegaron a la conclusión que entre esos 10 entraba San Pablo. Porque con su escrito, Romanos que leímos, puso el fundamento de lo que llamamos la civilización cristiana y occidental. Tan grande fue la influencia del apóstol. Ahora ustedes lo ven, leen el libro de los Hechos y ¿qué encontramos? A un evangelista, como no hubo otro. A un predicador, como no hubo otro. Un hombre que Dios utilizó con milagros. ¿Leyeron Hechos 19 alguna vez lo que hizo en Éfeso, en un lugar de oscuridad satánica brutal? Que llevaban la vincha. Vincha le dicen ustedes lo que ponen acá para sujetar el pelito. ¿Vieron los deportistas que andan con el pelo largo? El apóstol tenía una de esas, se la llevaban a los enfermos, se lo ponía y los demonios salían disparando. ¿Alguno que le hubiera gustado vivir eso? ¿Qué no hubiera pagado yo? Le tengo una santa envidia al apóstol. Pero llegó un momento que Dios le mandó a él una enfermedad. Y Pablo dijo, Señor, quítala de mí, esto es un aguijón que no me permite servir. Y Dios le dijo, nada, cero, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Pastor, usted está pinchándonos los neumáticos a todos esta mañana. Lo siento mucho, mis hermanos. Pero ¿saben una cosa? Dios nos está preparando para ser muy útiles para Él. Ahora, yo estoy llegando. Qué lindo era cuando tenía 14 años y corría para todas partes, y los años que teníamos 20 y 30, con Francis levantamos la iglesia en Vancouver, actividad de adolescentes, actividad de jóvenes, corríamos para acá, para allá, sobraba la energía. Hoy, ya no puedo correr como antes. ¿Y entonces? Es que el hombre de Dios duerme 4 horas para dedicarle todo al Señor. Demente. Ese hombre no sabe lo que está diciendo. Dios nos quiere llevar a un punto en el cual finalmente la vida de oración te va a salir del alma. Y vas a empezar a hacer con tus oraciones más que lo que hiciste durante 50 años de correr. Un día estaba allá en Vancouver y suena el teléfono. Y del otro lado me llama una hermana que años atrás había sido parte de nuestra iglesia, pero debido a que la ciudad es tan grande, dejó de venir porque quería ir a una iglesia que le quedaba más cerca, lo cual le dije, amada, ese era su nombre, metele nomás, que el Señor te bendiga. Estábamos de acuerdo. Pero ahora me llama de vuelta y me dice, Jorge, mi madre te quiere saludar. ¿Te puede hablar? ¿Tenés un minuto? Por supuesto que sí. Una persona que nunca había conocido. Y comienzan diciéndome, que Dios lo bendiga, varón de Dios. Dije, esta mujer llamó un número equivocado. Porque miren, yo he caminado con el Señor, ya empecé a predicar en el año 70, ya llevo 52 y todavía siento que el saco me queda grande. Y aquella mujer me comienza a hablar y les cuento la historia. Era doña Hilda.
una dama del Salvador, el país, que había llegado a Vancouver. Ahora estaba en casa de su hija, era una persona mayor. La diabetes le había ganado la batalla por los ojos, estaba confinada a una silla de ruedas en un departamento pequeño. Ninguna de las señales de los artistas que tenemos allá, vengan cuando quiera que los llevo a Malibú, donde viven todas las celebridades en mansiones de 40, 50 millones de dólares. Doña Hilda no tenía nada de todo eso. Pero me comenzó a comentar de que ella, ahora encerrada, escuchaba mis sermones en cassette, como eran en aquellos. ¿Alguien se acuerda de los cassettes todavía? Cuando salimos con Cristóbal Colón, ¿se acuerdan? Me dice que escuchaba los cassettes de mis sermones hasta 10 veces. Digo, esta mujer se va a hacer atea. Pero no, me contaba mis sermones, me contaba los chistes que había hecho. Y me encontré con una mujer que vivía a una altura espiritual que no me podía imaginar. Ahí nomás me fui a conocerla. Y ahí la conocí a doña Hilda. El gozo del Señor fluía de su ser interior en cumplimiento de la promesa de Juan capítulo 7. De su ser interior corrían ríos de agua viva. Y de doña Hilda, ciega y confinada a una silla de ruedas, fluía un gozo y un poder y un amor y una gratitud que era contagioso. Un día me encuentro con otro pastor salvadoreño y me dice, ¿qué? Vos tenés a doña Hilda orando por vos, te ganaste la lotería, hermano. Y entonces me contó quién había sido doña Hilda y cómo había servido al Señor con distinción por años y cómo el Señor la había utilizado con milagros portentosísimos. Pero ahora, ahí estaba confinada y el Señor no contestaba su oración. Y alguien podrá decir, es que estaba fuera de la voluntad de Dios. No. Eso es una herejía. Porque había pecado en su vida. No. La última vez que estuve con ella, me dice doña Hilda, estoy convencido que el Señor me va a levantar y va a hacer un milagro tan grande que todo el mundo se va a dar cuenta del poder de Dios. Yo nunca contesto esa oración. Un buen día tuve una pequeña descompensación. 2 horas más tarde estaba en el cielo. Y uno dice, Señor, ayúdanos a entender tu plan. De que tú tienes un plan para toda nuestra vida y que no hay un minuto que tú te desentiendas de mí, que no sepas todo lo que me está pasando. Pero por eso cuando vengan los momentos adversos, recordemos. Un día alguien soñó y veía en ese sueño que había 3 chicas que servían al Señor como misioneras allá en la otra punta del mundo. Y soñó que apareció en la escena el Señor y acercándose a la más joven le dijo, hija, le dijo un montón de palabras de aprecio. La palmeó, papá. A la segunda le habló, le dijo algunas cosas, mucho menos que a la primera. Y a la tercera ni la miró. Y entonces la que soñaba mirando al Señor le dijo, Señor, evidentemente tú amas mucho a esta, amas menos a esta y esta directamente no la quieres. Y el Señor le dijo, hija, qué mal has juzgado. Esta es una creyente nueva. Si yo no la bendigo, no la aliento, no la toco, no la acaricio, se me abandona rápido. Esta ya está mejor preparada. Y esta otra ha caminado conmigo por décadas. Y no importa si siente mi presencia o no siente mi presencia, persevera y sigue, y sigue, y sigue. Y la recompensa que va a tener es enorme. Por eso, mis amados, les quise compartir este tema. ¿Tiene Dios un propósito? Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que son llamados de acuerdo a su propósito eterno. Basado en su gracia. Esa es nuestra herencia. Si tú has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, esa es tu porción.
Ese es tu futuro. Tú estás en las manos de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor? Transformarte a la imagen de Cristo. Utilizarte para sus propósitos, prepararte para la eternidad. ¿Cómo lo hace? Intervención, interacción, inacción. Pero siempre es el Señor. Siempre es el Señor que está en control de todo y a Él debe ser nuestra alabanza y nuestra gratitud eterna. Porque servimos a un Dios de propósitos y de gracia y de cosas que son indescriptibles. Es por eso que es de hombres y mujeres que tienen fe y sus ojos han sido iluminados por el Espíritu de Dios. Que cuando se viene el mundo en contra y Satanás te dice te equivocaste, viejo, uno puede decir en el nombre de Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por eso que este es el llamamiento de todos los creyentes. Es el llamamiento de toda la iglesia. Confío que en esta mañana el Señor nos encuentre a todos en el camino angosto, llevando a la vida eterna, sirviéndole a Él con poder y convicción y certeza creciente, sabiendo que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y que como dijo el apóstol Pablo, oh mis amados hermanos, sigan creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en Él nunca es en vano. El Señor bendiga a su pueblo. Nos ponemos de pie para orar.